Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Este canal y de los canales 16 de Picón, 17 de Telecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Recuerden que pueden dar seguimiento al Teledebate a través de Twitter, YouTube y Facebook. Bien, pues la frase de este día: el futuro no se adivina, sino que se construye. Repasando la historia, considerado uno de los grandes magnates de la prensa estadounidense, un día como hoy, en 1951, en su mansión de Beverly Hills fallece William Randolph Hearst. Nacido en San Francisco el 29 de abril del año 1863, durante su segundo año como estudiante fue expulsado de la prestigiosa Universidad de Harvard. Pasó a trabajar como aprendiz de reportero en el Boston Globe y el de New York Herald, para posteriormente dirigir el San Francisco Examiner, que era propiedad de su padre. Más tarde se hizo propietario del Morning Journal en la ciudad de Nueva York, donde, inspirado por Joseph Pulitzer, inventó la prensa sensacionalista, conocida también como amarilla. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Massachusetts por 2 periodos, y en el año 1909 fundó la International News Service. Para 1930, el imperio construido por Hearst contaba con 26 diarios, 17 periódicos, 8 estaciones radiales, 2 televisoras y 2 noticiarios cinematográficos. Al momento de su muerte era propietario de más de 50 diarios. Carente de todo sentido ético, Hearst utilizó el gran poder mediático de que disponía en función de sus intereses políticos y económicos sin reparar en los medios. Fue uno de los principales propulsores de la guerra hispano-estadounidense a cambio de que sus periódicos obtuvieran las primicias y aumentaran su circulación. Combatió la Revolución Mexicana por temor a haber afectado sus grandes inversiones y propiedades en México. Su cuestionable proceder, ambición sin límites, falta de escrúpulos, desmedida ambición de riqueza y ostentoso afán de vida fueron llevados a la pantalla por el genio de Orson Welles en la película Ciudadano Kane, considerada una de las mejores que jamás se hayan filmado. Tirando a fondo, pues vemos ahí que, señores, la iglesia y religión yerran quienes quieren aprovechar hechos punibles cometidos por algunos sacerdotes para tratar de destruir la iglesia y cuestionar la fe religiosa que lleva a los fieles a practicar el culto católico. Por eso se asombran de la multitudinaria asistencia con que contó ayer domingo el culto en la parroquia donde ofició el suspendido sacerdote Elvis Taveras Guzmán, confeso, aunque sin validez legal, del vil asesinato del ex monaguillo Fernelis Carrión. La explicación reside en la respuesta de una de las asistentes que hoy reproduce el Diario Libre. Nosotros venimos a buscar a Dios, es a Dios, no al Padre. Sacerdotes pecadores ha habido, hay y habrá siempre. La Iglesia ha cometido, comete y seguirá cometiendo errores como institución formada y dirigida por seres humanos. Pero por cada sacerdote que incurre en acciones deleznables, hay muchos más, así como infinidad de monjas que llevan a cabo su misión pastoral con gran dedicación y entrega, en muchas ocasiones al precio del martirologio. Ejemplos los tenemos de sobra en nuestro propio país, y en cuanto a la iglesia han sido infinitamente más numerosos sus aportes beneficiosos, tanto en el orden espiritual como material, que los fallos en que haya incurrido. No es por gusto que cuenta con una historia y permanencia de más de 20 siglos que han resistido todas las persecuciones, disidencias y tormentas, y sigue contando con la fidelidad de seguidores que constituyen no menos de la 6ª parte de la población mundial. ¿Qué mosca le habrá picado al alcalde David Collado cuando reclama de su partido que lo dejen trabajar en paz? ¿Será acaso por el hecho de que emerge como uno de los valores jóvenes con más fuerza y futuro dentro del PRM? Collado está haciendo un excelente trabajo y tiene muy clara la responsabilidad de que ha asumido
cuando advierte que en su gestión se debe a los habitantes del Distrito Nacional y no a ningún partido. Y los dados parecen estar en movimiento en el Partido de la Liberación Dominicana. Si antes lo dijo Felucho Jiménez, ahora con mucha más autoridad por su cercanía al mandatario, lo acaba de repetir Gustavo Montalvo, el discreto, pero muy influyente ministro de la Presidencia, al asegurar que Danilo Medina pues no aspirará a un tercer periodo. Pero además planteando que el Partido Morado requiere abrirse a la formación de liderazgos nuevos. Y el presidente azonador Joel Santos, en la interesante entrevista concedida a Mario Méndez, editor jefe de la sección económica del periódico Hoy, pronostica que al cierre de este año el número de turistas que registrará el país alcanzará los 6,5 millones, un crecimiento de 7% sobre el 2016, tal como adelantó aquí en días pasados cuando estuvo en Teledebate. Pero además es una propuesta muy digna de ser tomada en consideración y llevada a cabo, y es que en la tanda extendida se enseñe en el inglés. Hoy este idioma es lengua universal, su aprendizaje resulta indispensable. Y lo dijimos aquí cuando el ministro de Educación anunció que la depuración de la nómina, al comprobar que una gran cantidad de maestros estaban cobrando sin prestar servicio. Por cierto, la lista de los mismos, tal como había requerido el gremio magisterial, le fue entregada a fin de que puedan a su vez auditarla. Lo de educación debe ser tomado como ejemplo y norma para todas las demás instituciones públicas, donde es más que seguro que hay una gran cantidad de personas cobrando sin prestar servicio o simplemente en cargos innecesarios e infuncionales, inclusive creados a propósito. La norma inexorable que va ganando cuerpo debe ser que no se cobre quien no trabaja. Y un estudio llevado a cabo a nivel internacional ofrece la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, donde resulta mayor el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. La palma se la lleva la hondureña San Pedro Sula con más de 169 homicidios. Le sigue el balneario de Acapulco con casi 143. En tercer lugar, Caracas con 118.89. El número 50 está reservado para la colombiana Barranquilla con 29.41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y atención, en esa tenebrosa lista no figuran ni Santo Domingo ni ninguna ciudad dominicana. Y así como la receta de celebrar elecciones en Haití para darle un barniz de democracia no resuelve ninguno de sus graves problemas, lo que menos necesita es contar con un ejército. ¿Para pelear con quién y contra quién? Los recursos destinados a ese fin pudieran y debieran ser dedicados a otras necesidades básicas. Y una pregunta ociosa, ¿qué pintaría nuestro ejército ayudando a formar y entrenarse el de Haití? Es que hemos perdido la razón. ¿Se imaginan los problemas que eso nos acarrearía ahora y en el futuro? Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro huésped. Bien, con nosotros hoy pues el destacado economista Esteban Delgado, que ya es parte del programa. Saludos, bueno. Esteban Delgado además es director de Relaciones Públicas de la Corporación Dominicana de Empresa Estatal de Electricidad. Y hay un tema que está de una importancia vital a mi juicio. Estamos comentando con él precisamente un trabajo muy interesante, con un sentido muy objetivo, muy práctico, que publicó hoy Adriano Miguel Tejada, el director del Diario Libre, en Antemeridiano, y es la necesidad, la importancia de impulsar, de mantener el ritmo de trabajo de la planta de Punta Catalina para terminarla, si es posible, dentro del plazo establecido. Como tú estás más al tanto, yo quisiera saber en qué nivel están ahora mismo los trabajos de Punta Catalina. ¿Están dentro del calendario o hay atraso? Están dentro del calendario, del calendario que se estableció no el que se estableció originalmente, sino el que se estableció luego del atraso que se produjo entre el año 2015 y 2016. Porque si nosotros recordamos, debemos tomar en cuenta que inicialmente esas plantas debieron estar terminadas para este año 2017, sí. Segunda mitad de este año y luego entre agosto y octubre.
pero hubo un atraso de un año y ese año se mantiene. Ahora, más allá de eso, no hay atraso en el ritmo de trabajo actual y por eso tenemos la programación de que las plantas de Punta Catalina pudiera entrar en operación la primera unidad a partir de la segunda mitad del año 2018 y luego en la tercera, en el tercer trimestre del año 2018 también entraría la segunda unidad. Por lo tanto, ya para finales del 2018 deben estar operando a plena capacidad las dos unidades de Punta Catalina, y digo dos unidades porque son dos unidades de 360 megavatios cada una para generar alrededor de 720 megavatios. Bien, con esa generación de electricidad vamos a tener ya suficiente energía disponible, es decir, con un remanente, por así decirlo, superior en este momento es decir, la demanda del mercado. Si uno se fija en la demanda del mercado, tiene que hacer dos diferencias. La demanda real que tiene el mercado, que pudiera rondar los 2.500 megavatios, y el consumo cotidiano de la demanda que suplen las distribuidoras, que te ronda los 2.000 megavatios. Más o menos 2.000, 2.100 en horas pico. Pero cuando uno analiza el suministro de las distribuidoras, se da cuenta de que las distribuidoras suplen alrededor del 85% de la demanda completa. Entonces, 2.000 megavatios, si usted toma en cuenta que las plantas de Punta Catalina aportarían 720 megavatios, estamos hablando de un tercio de la demanda completa o de un tercio del consumo actual. Por lo tanto, va a haber una holgura en cuanto a el suministro de electricidad, con una ventaja. La ventaja es que se trata de energía que va a ser más estable y de energía que va a ser menos costosa, que es lo importante. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, a generadores privados que dicen la República Dominicana tiene un abastecimiento suficiente de generación, hay suficiente generación. Bueno, es cierto, hay suficiente generación. Ahora, ¿cuál es la calidad de esa generación? Hay generación de esta que es una generación inestable porque son plantas obsoletas, hay generación de esta que es una generación de alto costo, y ese alto costo entonces impide que las distribuidoras con sus estados financieros actuales o su situación financiera actual puedan demandar esa energía y colocarla a un precio adecuado a favor de los consumidores. Por lo tanto, no es que haya energía suficiente, sino que haya energía suficiente de buena calidad, estable y al mismo tiempo de buen precio. Entonces, Punta Catalina va a operar con un costo que va a rondar entre 7.5 y 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Sin embargo, don Mario, este país es un país en crecimiento constante. Por lo tanto, la demanda de electricidad va creciendo constantemente y se estima, de acuerdo con los estudios, que la demanda en la República Dominicana crece a un ritmo de 120 megavatios por año. Por lo tanto, si usted considera que Punta Catalina va a operar y va a aportar alrededor de 720 megavatios y que la demanda va creciendo a un ritmo de 120, entonces Punta Catalina puede suplir los próximos 6 años de demanda, pero sin embargo va a seguirse necesitando más energía. Además de que hay que tomar en cuenta de que Punta Catalina entraría con 720 megavatios, pero al mismo tiempo desplazaría una parte de los generadores actuales, que son los generadores obsoletos y no eficientes, de los cuales he hecho referencia. No es que va a desplazar los 700 megavatios completos, pero sí seguro que va a desplazar una parte. Claro. Entonces, eso indica que aún con la entrada de Punta Catalina, la República Dominicana necesita de mayor inversión en el sector eléctrico para la entrada de más generación, y en este caso sería inversión exclusivamente privada, porque el Estado no tiene la capacidad de embarcarse en un nuevo proyecto de esa magnitud. El Estado se embarcó en el proyecto de Punta Catalina porque cuando se hicieron los análisis del crecimiento de la demanda del cual le estoy hablando, nos encontramos con que el sector privado había hecho inversiones, había integrado energía, pero las inversiones eran insuficientes y la cantidad de energía y de proyectos programados hacia futuro eran pocos. Y entonces nos dimos cuenta que de seguir el ritmo que llevábamos para el 2020, 2021, podríamos tener una crisis de falta de suministro. Entonces el gobierno, que toma en cuenta la inversión privada, pero que al mismo tiempo toma en cuenta la importancia del suministro de electricidad como un asunto de seguridad nacional, dijo, bueno, o el sector privado invierte en la cantidad suficiente o nosotros también tendremos que invertir para garantizar el suministro. Ahora bien, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales está en este momento inmersa en un proceso de licitación o de diseño de los términos de referencia para una licitación de inversión
nueva en el área de generación, y esa inversión sería una inversión del sector privado. O sea, aparte de Punta Catalina, se va a licitar para ver si se captan inversiones para inyectar quizás 500, 400 megavatios en los años siguientes o posiblemente más. Pero tengo entendido, Esteban, que hay una serie de proyectos ahora mismo de energía alternativa en camino. Sí. Y creo que eso va a ser un buen aporte de energía, primero limpia y además económica. Y va a aumentar en este caso la capacidad de suministro. Eso que usted dice es muy cierto. Hay varios proyectos, en este momento se están desarrollando alrededor de 8 proyectos de energía renovable nuevos que deben estar listos para los próximos 18 meses, un año y medio. Ahora, ¿cuál es la situación con la energía renovable? La energía renovable ciertamente es energía limpia, es energía menos costosa, porque es una energía que luego de la inversión que se hace, pues ya la producción en sí misma es una producción que sale prácticamente gratis. Pero tiene la desventaja de que es una energía que no te garantiza la estabilidad permanente. Por lo tanto, cuando se invierte en energía renovable, hay dos limitaciones. Una de ellas es que ningún país incursiona en una instalación de generación de energía renovable de más de un 20 o 25% como mucho de la demanda completa. O sea, no podemos tener un 50% de energía renovable o un 100% porque eso sería riesgoso tomando en cuenta la inestabilidad de ese tipo de energía. Entonces, con los proyectos que están en camino, se abastecerá más o menos un 20 o un 25% de energía alternativa, y eso es bastante favorable. Estamos hablando de alrededor de 360 megavatios nuevos que entrarían y completarían más de 550 megavatios, tomando en cuenta otros proyectos que ya se inauguraron. ¿Qué tal están? Las presas están en un buen momento, pero el aporte de las presas en sentido general de las hidroeléctricas es de alrededor de un 8% de la demanda, tradicionalmente. Nada más. La capacidad instalada llega hasta un 14%, pero el aporte se mantiene más o menos en un 8%, por lo que le he dicho. O sea, cuando hay, por ejemplo, sequía, pues bajan los niveles de la presa, y si bajan los niveles de la presa, y tomando en cuenta que se le da prioridad del uso del agua, primero al consumo humano, segundo a la producción de alimentos y tercero a la producción de energía. O sea que la producción de energía es marginal, es la tercera opción. Y entonces por eso no tienen energía constante. Entonces, cuando se invierte en energía renovable, es necesario tener una capacidad casi equivalente de energía no renovable, como una especie de backup, como una especie de reserva caliente. Porque usted dice, tengo un parque eólico, y ese parque eólico me va a producir para mañana 50 megavatios. Entonces, bueno, tu programa que vas a tener 50 megavatios de eólica, pero ¿qué resulta? Que mañana no hubo mucho viento. Y entonces ese parque te dice, bueno, mira, en lugar de 50 nada más te voy a dar 25. Pero tú me ofreciste 50. Por lo tanto, tengo que tener una reserva de los otros 25 por si acaso. Puede ser que se den los 50, pero puede ser que no se den. Igual. Y eso pasa con el sol también, si no hay suficiente sol. Y pasa también con la energía hidroeléctrica, si no hay suficiente nivel de agua en los envases. Ahora, afortunadamente, parece que las presas están en buen momento. Sí. Bueno, por ejemplo, la situación desagradable que sufrió la República Dominicana a finales del año pasado, en noviembre, diciembre, de muchas lluvias, fue importante para la generación eléctrica. La otra cara de la moneda. Sí, las hidroeléctricas produjeron a toda capacidad en los últimos 2 meses del año, y fue precisamente por los altos niveles de lluvia que se registraron. Entonces, en la República lo que tú estás planteando es sencillamente que la inversión en energía eléctrica tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente, y no solo que tiene que ser permanente, sino que tiene que ser proveniente del sector privado. La inversión que hizo el Estado en este caso de Punta Catalina fue una inversión coyuntural ante la necesidad de asegurar que haya energía suficiente en un determinado momento. Ahora, a partir de la licitación que le he dicho que se va a convocar, entonces se va a buscar energía mediante la inversión privada, y se va a hacer mucho énfasis en que esa energía sea con base en gas natural, porque ya para 2019-2020, en el mundo habrá más suministro de gas natural. ¿Ya se ha definido qué se va a hacer con Punta Catalina? ¿Se va a ingresar al sector privado? ¿Si se va a llevar a la bolsa? ¿No? Bueno, ya hay algo definido en ese sentido, porque veo muchas especulaciones de que, bueno, pudiera el Estado quedarse con una parte y la otra parte, pues,
entregarla al sector privado, hay otros que dicen bueno, que pudiera venderse completa al sector privado, administrar el sector privado. Hay mucha especulación en ese sentido, pero no hay todavía nada definido. El Estado por el momento, y eso es lo que recomendó la Comisión de Revisión, de Investigación, de la Adjudicación y de la Licitación de Punta Catalina, recomendó que por el momento el Estado debería permanecer como propietaria de esa empresa de generación que se llama Central Termoeléctrica Punta Catalina y que posteriormente se pudiera pensar en captación de inversión privada o traspasar al sector privado. El Estado no tiene inconveniente en que el sector privado adquiera esa planta, pero hay una situación que a veces la gente habla mucho sin tomar en cuenta determinados detalles. Por ejemplo, si el gobierno hoy dijera voy a vender la planta de Punta Catalina, no es que no haya sector privado interesado, hay empresas privadas interesadas, claro. Pero esas empresas privadas lo primero que te van a preguntar es cuál es el contrato que tiene esa planta. Porque más que el precio que va a costar y más que el aporte que va a hacer en términos de capacidad de generación, es el contrato que me garantiza la operatividad y venta de la energía que va a producir. Por lo tanto, una planta eléctrica sin un contrato bueno de garantía de suministro o de garantía de compra de energía no es atractiva para el sector privado. Esa planta puede ser atractiva para el sector privado a partir de cuando, no solo de cuando esté terminada o aún sin estar terminada, a partir de cuando tenga ya un contrato de suministro garantizado, claro. Para los próximos 10, para los próximos 15 años, que eso es lo que le da el valor a un proyecto como ese. Eso fue lo que ocurrió con la antigua Coyentri. Sí. La antigua Coyentri se sacó a licitación, claro, ellos consiguieron un financiamiento, pero el financiamiento como ese tenía que tener un contrato de garantía que usted me va a comprar la electricidad. ¿Qué pasa? En aquel momento, como el precio del petróleo estaba bajo, podía entonces suplir la energía a un precio más económico, pero de pronto el petróleo se dispara y lógicamente el precio también de generación de la planta se disparó. Pero había que cumplir un contrato, porque usted le ha garantizado el que usted va a comprar energía. ¿Y qué pasó? Que al Estado le resultaba más económico pagarle por el contrato sin que le suple energía. Sí. Y es lo que mucha gente no entendía. Pagarle por la disponibilidad. Por la disponibilidad. Sin utilizarlo porque tenía la situación de que el petróleo se disparó a precios exorbitantes en aquel momento. Sin embargo, hoy esa planta, que todavía tiene el contrato vigente porque ese contrato se vence en el 2022, esa planta está produciendo energía y las distribuidoras están comprando porque hoy día está produciendo a un nivel de precios competitivo, claro. Tomando en cuenta que el petróleo está a menos de $50 el barril. O sea que en cierto modo el problema no era la planta en sí misma ni siquiera el contrato, el problema era la situación del precio a que podía ofrecer tomando en cuenta el nivel que tenía el petróleo, pero aparte de eso tenía otra limitante esa planta que muchas veces no se menciona, y es el hecho de que como estaban vigentes los acuerdos de Madrid, y los acuerdos de Madrid estaban para suplir el 80% de la energía que contrataran las distribuidoras, la CDE era la que tenía el contrato, o es la que tiene el contrato directo de garantía de compra con la antigua generadora de Coyentri, que es la generadora de San Pedro de Macorís. Por lo tanto, había que darle prioridad primero a la energía contratada mediante el Acuerdo de Madrid y luego entonces entraba esta planta. Entonces, si no se necesitaba, pues bueno, tú decías, yo no puedo demandar esos 300 megavatios, pero entonces ese propietario de los 300 megavatios dice, bueno, pero tú tienes que garantizarme que tú me vas a comprar porque tú firmaste un contrato hasta el 2022. Pues entonces te pago por la capacidad instalada. Claro. Hoy día tenemos petróleo más barato, no tenemos el Acuerdo de Madrid vigente, porque se está haciendo precisamente una licitación o una segunda parte de la licitación para la compra de energía existente, y eso permite que las distribuidoras utilicen la energía de la generadora antigua Coyentri de San Pedro de Macorís a través del mercado spot a un precio, no vamos a decir que un precio sumamente bajo, pero por lo menos a un precio competitivo. Sí. Está bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, otro tema, Esteban. Recientemente el Banco Central pues liberó una parte del encaje legal de los bancos. Alrededor de, primero, el gobernador del Banco Central había ofrecido que eran 12.000, pero la Junta Monetaria elevó la cantidad, o sea, liberó mayor cantidad que
la que había planteado el gobernador. Pero aparte de eso le han sumado del anterior desencaje legal que hice, mejor dicho, de la anterior liberación de encaje legal que quedaban todavía 3.000 y pico millones por ejecutar. Entonces, ahora mismo tengo entendido que la masa completa que pusieron a disposición del crédito bancario Subban es de más de 23.000 millones de pesos. Sí. Que ahí, sin embargo, leo un cuestionamiento que le hace el presidente de la Asociación de Industria de Herrera, Antonio Tavera, diciendo, bueno, que eso es un parche, que aquí lo que hay es que reformar el sistema económico, el modelo económico, etc. Bueno, yo oigo hablar mucho de reformar el modelo económico y hacer un modelo más inclusivo. Y bueno, pero ¿dónde están las fórmulas? Porque todo eso luce muy bonito, pero ¿cuáles son los pasos concretos, específicos para modificar ese modelo? No solo eso, sino que lo difícil que es modificar un modelo económico. Es lo que usted dice, la frase modelo económico, y entonces hay gente que lo menciona pega, de manera bonita, sí, muy bonita, entonces y el inclusivo también. De manera muy alegre. Ahora yo te digo, ¿cuál es el modelo económico que tenemos? ¿Y cuál es el modelo económico que tú planteas? Exacto. ¿Y qué tan aplicable es ese modelo económico? Porque entonces de repente el que se plantea, si el gobierno dice vamos a asumir este nuevo modelo económico, de repente te encuentras con que todos los sectores económicos te van a decir, no, espérate, ese modelo no me conviene. Exacto. O sea que es muy, muy subjetivo eso. Ahora también está el caso de la inclusión, como usted dice, o la puesta en disposición de parte de la autoridad monetaria de cerca de 24.000 millones de pesos del encaje legal, con la liberación del equivalente a 2.2% del encaje que dispuso. Tiene varias características esta liberación. En liberaciones anteriores, el Banco Central había especializado esos fondos para financiar proyectos de vivienda económica y para financiar el sector agropecuario. En este caso decidió poner dinero a disposición para financiar prácticamente todos los sectores. La agropecuaria, con un remanente de 2.000 millones que quedaban, claro, más alrededor de 1.700 millones adicionales. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que también le van a aplicar una parte de esa liberación de recursos. El sector exportador, el sector de viviendas también, el área de comercio y el área de consumo, incluyendo consumo de vehículos. Quiere decir que todos los sectores, vamos a decir, los sectores más dinámicos de la economía, sí, están siendo beneficiados con la liberación de unos recursos que van a llegar a los consumidores. Está la industria también, la manufactura. Bueno, y la manufactura local, que fue lo que me faltó, exactamente. Todos los sectores. Entonces van a llegar a estos sectores de manera muy favorable, porque van a llegar con tasa de interés entre 8 y 9%. Pero la segunda lectura es la siguiente, don Mario. Eso también es una señal de que la economía estaba estancada. Porque previo a esto, el Banco Central incluso había informado que había una especie de sobreliquidez del sector bancario. A tasas de interés no tan bajas como las que se dan cuando se libera en caja legal, pero sí relativamente bajas o competitivas. Pero la economía está ralentizada, está creciendo de manera desacelerada a un ritmo de un 4 o de un 4.5%, cuando la economía te iba creciendo a un ritmo de 6.5, de 7%. El potencial de crecimiento económico de la República Dominicana es de más o menos 6%. Si la economía te crece por debajo de 6%, quiere decir que aunque está creciendo por debajo de su potencial. Y eso ya es preocupante para la autoridad monetaria, que es la que más se fija en esa parte. Por lo tanto, la autoridad monetaria lo que ha hecho es una admisión de que la economía está semi-paralizada y de que es necesario dinamizar esa economía colocando dinero menos costoso en el mercado. Y qué bueno que se hace en este momento, porque este momento es un momento de inflación sumamente baja. O sea, nosotros tenemos una inflación que está por debajo de 2%, cuando lo que ha calculado el propio Banco Central en los últimos años es de una inflación de 4% más o menos 1%, o sea que puede girar entre un 3 y un 5%, y lo que tenemos es una inflación por debajo de 2%. Por lo tanto, no se afectará la inflación si hay dinero disponible. Se ha mantenido una especie de relativo control de la tasa de cambio, que se mantiene estable, sí, aunque subió unos cuantos puntos a principios de año, y esa estabilidad también permite que haya dinero disponible en la economía sin arriesgarse a que se dispare la tasa de cambio. Lo necesario ahora es que el propio Banco Central, y así lo ha hecho, tome en consideración
mecanismos de flexibilidad para que los demandantes de estos financiamientos tengan la posibilidad de adquirirlos, porque es una señal extraña el hecho de que hubiera todavía un remanente de más de 3.000 millones de pesos que no se habían demandado desde finales del año pasado. Y entonces por eso vimos que la autoridad monetaria posteriormente se reunió con los tesoreros de los bancos comerciales, no sé si usted vio eso en la prensa, sí, para decirles que era necesario establecer mecanismos para agilizar la pronta, los prontos desembolsos o las prontas aprobaciones de esos financiamientos. Otro elemento interesante fue que en el caso de financiamientos para viviendas, que en principio se liberaron recursos para viviendas económicas de hasta 2.5 millones de pesos, en esta ocasión es de hasta 4 millones de pesos. O sea que también se amplió la facilidad para que personas que vayan a adquirir una vivienda de 3.5, 3.8, pues también puedan beneficiarse de una tasa de interés maravillosa, porque conseguir la posibilidad de financiar un préstamo de vivienda con una tasa de menos de un 9%, a largo plazo, eso es incomparable. O sea, que el que puede hacerlo ahora, que lo haga. El que puede tomar prestado ahora. Sí, así mismo es. Entonces, ¿tú crees realmente que con ese tipo de medidas se va a dinamizar la economía de aquí a fin de año? Debe dinamizarse la economía de aquí a fin de año. Ahora, a eso tiene que ir unido a otros aspectos, porque a veces los funcionarios del gobierno se pierden en el detalle de que los sectores económicos solamente demandan financiamientos blandos, y no siempre son los financiamientos blandos, sino también otros aspectos relacionados con su operatividad que haga más fácil la posibilidad de que puedan seguir operando y de que se mantengan y de que puedan ser competitivos. Y eso pasa, por ejemplo, con el sector exportador. El sector exportador no solo necesita dinero barato, sino que necesita también la capacidad para poder colocar sus productos en mercados exteriores, la capacidad y la asesoría para poder cumplir con las normativas internacionales, la capacidad también de reunirse en conjuntos o clúster que les permita también ofrecer una mayor cantidad de productos y no encontrarse con la situación que a veces ocurre que un cliente internacional le dice, mira, yo quiero de esto 1.000 unidades semanales y sin embargo nosotros nada más tenemos capacidad para darle 300. Sí, eso no lo gana entonces perdemos al cliente por nuestra insuficiencia. Yo me río mucho cuando me hablan, que la importancia de China continental. ¿Qué nosotros podemos ofrecerle a China? A China, mercado de 1.400 millones. Te encuentro un cliente que te dice, ¿qué tú produces? Yo produzco vasos, sí, pues mira, yo quiero 1.000.000 de vasos. Entonces, yo nada más puedo darte 200.000. Hace bastantes años, tenía mucha amistad con Ángel Miolán, y don Ángel Miolán, después que salió del turismo, pues montó un negocio de hacer cerámica, una pequeña industria. Yo voy a los estados, él hacía como una especie de unas paelleras, un juego completo, y yo le llevé uno a mi hermana que vivía en Miami. Entonces lo vio un individuo que tenía relaciones con una de las grandes cadenas, Walmart. Wow, sí. Él se encantó, lo llevó, le dijeron, y de una vez el hombre me dijo, mire, de primer pedido podemos hacer 5.000. Cuando yo regresé, yo dije, bueno, don Ángel se nos salvamos. Digo, no, era para ella. Digo, mire, 5.000. ¿Qué tiempo usted cree que puede suplirme? Miró así, me dijo, 10 años. 10 años. O sea, fíjate como un negocio potencial se pierde por una incapacidad que tienen nuestros productores. Y en eso el Estado tiene que intervenir. Y así ocurre con otros sectores de la economía que no solo demandan dinero barato, sino que también demandan otro tipo de asistencia para poder operar de manera efectiva. Y una de ellas es, por ejemplo, el sistema tributario también, don Mario, que hay que simplificarlo. Si cada chino deja un grano de arroz diariamente en su plato, con ese arroz comemos nosotros. Y sobra arroz. Gracias, Esteban, por haber estado por acá en este debate. Te esperamos de nuevo pronto. Siempre a la orden. Y ustedes, queridos amigos televidentes, esperan un momento más con nosotros, pues volvemos con el tiro rápido de este día. Teledebate El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. El canciller Miguel Vargas Maldonado no ha perdido tiempo en aclarar que la República Dominicana se opone a una intervención militar en Venezuela a propósito de la amenaza, en este sentido, hecha por el presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, reitera que el país sigue apostando por una solución pacífica a la grave crisis por la que atraviesa el país bolivariano, aunque sin especificar en cuáles serían las condiciones de negociación.
La postura asumida por el país en este sentido era de esperar. En esta ocasión, sin embargo, hace causa común con la posición discrepante que en cambio ha mantenido con el nuestro en el orden de aplicar sanciones diplomáticas, económicas y políticas por parte de otros países de la región que han mantenido una línea dura frente a Maduro, como México y Colombia, por citar dos casos entre varios. Sin dudas, Trump, envuelto en un amenazante y belicoso enfrentamiento verbal con el presidente de Corea del Norte, con mutuas amenazas de barrerse del mapa, cometió un grave desliz al plantear la posibilidad de una acción armada contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un graso error, una acción genocida que revertiría en el ánimo de la opinión pública, pues la situación a favor dentro y fuera de Venezuela de Nicolás Maduro, al tiempo que generaría fuertes críticas contra los Estados Unidos. Los opositores a Maduro se han apresurado a rechazar toda posible intervención militar estadounidense. Si bien han hecho oportuno recordatorio de que Venezuela se encuentra de hecho intervenida por el gobierno castrista, cuyos agentes están presentes en todas las instancias claves del gobierno, el ejército, los organismos represivos y los cuerpos de inteligencia. Si hay algo que los países del continente rechazan de plano, es la posibilidad de una acción armada extranjera, menos aún proveniente de los Estados Unidos, cuyo historial en este sentido está jalonado por reiteradas intervenciones militares, sobre todo en el área del Caribe. Estas han dejado siempre un sedimento de rebeldía y humillación, traducido en hostilidad contra la política estadounidense. Ahora bien, el hecho de que nuestro país rechace toda posibilidad de salida violenta a la situación de Venezuela, ya sea proveniente del exterior o de carácter interno, no puede llevarnos tampoco al extremo de permanecer indiferentes ante las acciones ilegales, cada vez más al desnudo, que han estado asumiendo Nicolás Maduro y sus compinches para tratar de mantener el poder a contrapelo de la probada inmensa mayoría del pueblo venezolano. Intervención armada no, pero sí una postura compartida de enérgico rechazo a los desafueros de Maduro y la adopción de medidas que lo obliguen a batirse en retirada y a desistir de sus nefastos planes de implantar en Venezuela la misma dictadura que ha fracasado en Cuba, después de más de 50 años de gobierno absolutista. No podemos seguir soñando y hablando de una supuesta y cada vez más imposible solución negociada a la crisis venezolana, que Maduro es el primero en sabotear y rechazar, mientras sigue adoptando medidas cada vez más arbitrarias, violando todas las normas, desconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional electa democráticamente, encarcelando a sus opositores y con los militares convertidos en matones uniformados, asesinando impunemente a los manifestantes en las calles. Cerrar los ojos y no prestar oídos a esa realidad nos convierte de hecho y en buena medida en cómplices por inacción de la tragedia del pueblo venezolano y los desafueros del gobierno de Nicolás Maduro. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y ahora pues les sugerimos que no se pongan de frente a sus televisores, porque por ahí ya viene nuestro colega Eddie Matos con las últimas informaciones del informativo de Noticias 16 sobre las situaciones más interesantes, las noticias más importantes que se han producido tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un excelente fin de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez.